Nos habla en su libro de las batallas decisivas en la historia de España, porque por mucho que amemos la paz, nuestras fronteras, nuestro modo de vida, nuestra forma de gobierno están sustentadas en mucho derramamiento de sangre. Es así la historia de la humanidad. Y en España además tendemos a pensar en aquellas veces que hemos perdido, en aquellos grandes desastres como la Gran Armada o la pérdida de las colonias en 1898. Pero Fernando Martínez Lainez lo que hace es ir a esos vientos de gloria que recorrieron no obstante nuestro país durante siglos. Fernando empieza el recorrido por las batallas más decisivas de nuestra historia, aquellas en las que nos pudimos sentir más orgullosos, desde el año nada más y nada menos que 1212, en las Navas de Tolosa, frente al empuje de los árabes, hasta 1808, cuando, como pudimos, nos enfrentamos al mejor ejército del momento, al ejército de Napoleón. Son varias historias de los momentos de gloria, de los vientos de gloria que recorrieron nuestro país durante siglos. Bueno, Fernando, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en Periodista Digital, esta vez para hablarnos de los vientos de gloria. Bueno, es un libro donde se recogen las victorias más importantes militares, las victorias más importantes de la historia de España, ¿no? Quizás es una especie de pequeña venganza personal, porque siempre se oye hablar casi más de las derrotas que de la presa de España, ¿no? Pero hablamos de Trafalgar, hablamos de Anual, en fin. La Gran Armada, ¿no? La Invencible. Y parece que nunca vencimos, ¿no? Y no es verdad, o sea, también hemos zurrado y también hemos vencido. Entonces, bueno, pues como toda la vida, pues ha habido derrotas gordas, importantes, y victorias muy importantes. De hecho, empieza por una que fue crucial, las Navas de Tolosa, 1212, que además cuenta en el libro que no solo fue la victoria sobre los árabes, sino que se inició una época muy gloriosa de nuestra armada, ¿no? De nuestro ejército. La victoria de la Nava de Tolosa fue importantísima, porque es que era un imperio almohade que había invadido la península, y que además tuvo la particularidad de que unió a una serie de reinos cristianos que estaban muy divididos, y que esa unidad, que no era fácil de conseguir en ese momento, pues con esa unidad se obtuvo una victoria, como digo, que importantísima desde el punto de vista histórico. Yo de todas maneras he iniciado las Navas de Tolosa, pero creo que es la primera gran batalla en la que participa de una manera, yo creo, bastante todavía difusa, pero no tan difusa en muchos aspectos. Participan todos los reinos peninsulares, menos León, que en ese momento está, contra un enemigo común, ¿no? Entonces, esa especie de característica en la historia de España no ha sido fácil. Si por algo se caracteriza España o este país, es por las divisiones internas, las peleas estas intestinas que siempre ha habido, las disensiones que todavía pues, se prolongan hoy día, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, el hecho de que en un momento determinado, ante un enemigo común, todo este conglomerado de reinos dispersos se uniera para hacer frente a una cosa tan seria, ¿no? Como era una invasión que venía del norte de África, que podía haber extendido el Islam a lo mejor en España durante varios siglos más. Bueno, pues yo creo que tiene una importancia decisiva, ¿no? Y también cuenta, como comentábamos ahora, que es también el inicio, quizá por esa unidad que se forja en ese momento, de muchas guerras ganadas, muchas batallas ganadas por España, que llegan incluso hasta ese momento potente de los tercios de Flandes, ¿no? Efectivamente, pero los tercios de Flandes no surgen de la nada, es decir, surgen precisamente... en toda la historia, como tú bien sabes, hay que analizar antecedentes, y todo tiene unas causas, ¿no? Entonces esos tercios no nacen de la nada, nacen de las campañas de Granada, nacen sobre todo de las campañas de Italia del Gran Capitán, y nacen, digamos, de un enfrentamiento frente a una potencia continental, que era la primera potencia continental en ese momento, que era Francia, que tenía como arma más importante la caballería pesada. Entonces había que batir esa caballería pesada, y entonces eso se hace a base de escuadrones de picas
y lo que llamaban las mangas de arcabuceros, es decir, los arcabuces y las picas en ese sentido se convierten en un factor decisivo. Pero, en definitiva, esto se va articulando poco a poco hasta llegar a lo que podríamos llamar un organigrama casi perfecto desde el punto de vista bélico, que fueron los famosos tercios, claro. Que nos lleva desde hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, justo hasta el principio del siglo XVIII, cuando vieron los Borbones. Entonces los Borbones, como además estaban lógicamente muy influenciados por Francia. En Francia no existía este tipo de organización militar, y entonces ellos tenían el regimiento, ¿no? Y el regimiento es lo que se impone a partir de entonces, y los tercios desaparecen, creo que es en el año 1711 o algo así, ya se desaparecen los últimos tercios para dar paso a los regimientos, conforme o de acuerdo al modelo francés, ¿no? Que no nos salió muy bien ese cambio, ¿no? Yo creo que no. En el fondo quizás estaba un poco obligado, pero está claro que lo que había ahí era ya la incapacidad de mantener una especie de sistema militar propio, ¿no? Y, claro. Se entra ya en otra fase. Bien es verdad que, como digo, lo de los regimientos supone otra manera de combatir también de acuerdo con las nuevas armas, pero efectivamente lo auténtico nuestro, lo propio nuestro, los tercios. Bueno, de hecho todavía, como bien sabes, se siguen utilizando la palabra tercios en algunas unidades, como por ejemplo la Legión, claro. La Guardia Civil, sigue todavía organizada en tercios. Y esa expresión viene de aquella época, de claro, los tercios del centro de Europa, ¿no? Efectivamente. No sé si este cambio de forma de entender el ejército tiene algo que ver en Breda, entre 1624 y 1625. Es una batalla de la que tenemos una imagen pictórica de referencia, que es el cuadro de Velázquez, la rendición de Breda. Pero usted cuenta que esa batalla, de la que todos conocemos la imagen, supuso una gran victoria, pero también un cierre de un ciclo, ¿no? Un fin de un ciclo. Sí, es un canto de cisne, yo digo ahí, ¿no? O sea, Breda, que fue una batalla muy importante desde el punto de vista simbólico, sobre todo, y desde el punto de vista también de que el ejército español se demostrara a sí mismo que todavía era capaz de aguantar un asedio de gran envergadura como fuese y vencer, ¿no? Quiero decir que fue una batalla importante. De hecho, hace poco estuve yo en Breda, en la población holandesa de Breda, y en el ayuntamiento lo primero que uno ve al entrar en el ayuntamiento es el cuadro de las lanzas de Velázquez, allí de la rendición de Breda. Es decir, lo tienen allí con mucho orgullo puesto y tal, ¿no? Pero ¿por qué digo que es un canto de cisne? Porque efectivamente a partir de entonces se había iniciado la guerra de los 30 años, España se ve envuelta ya de una manera definitiva en la contienda de la guerra de los 30 años, y a partir de ahí empieza ya, digamos, se empieza a perder terreno, ¿no? Se empieza a perder terreno desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político, y entonces lo que ocurre es que de esa fecha de 1625 a 1648, que son relativamente pocos años, se produce prácticamente la liquidación de la hegemonía española en Europa, ¿no? Bueno, esto ocurre a veces así en la historia, es decir, los picos, digamos, pues a veces coinciden con épocas de esplendor, pero que duran poco, ¿no? Bueno, pero esta época de esplendor en el libro pues cada capítulo corresponde a una gran batalla, a una gran victoria de nuestro país, esos vientos de gloria. Pero bueno, no sé si me equivoco al decir que el proceso, esa etapa empieza en 1212, como decíamos antes, sin duda, ¿no? claro. Es decir, es una etapa larga en el tiempo que, bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Estuvimos ganando batallas importantes muchos siglos, ¿no? Sí, yo preferiría que a veces en la historia, digamos, se alcanza el cenit y luego el derrumbe es más rápido de lo que parece. De lo que fue, ¿no? Subir, ¿no? De lo que tardamos en subir. Por ejemplo, en el caso de España se ve muy claramente, la mayor expansión de España se produce a finales del siglo XVIII, cuando los marinos españoles, la flota española, la armada, mejor dicho, pues llega hasta Alaska y incluso entra en algunas islas aleutianas y tal, o sea que llegamos ya al fin del mundo de una manera total, ¿no? En ese momento alcanza el Imperio Español su máximo apogeo, digamos. Y sin embargo, pues 25 años después o 40 años después, prácticamente se ha perdido todo, ¿no? Esos son avatares históricos. Eso no sé si tiene algo que ver. Creo recordar que sí, en un libro que publicó usted antes que se llamaba Banderas Lejanas, ¿no? De cómo los españoles no solo conquistaban, sino que, por ejemplo, en todo Estados Unidos
Ahora comentaba el caso de Alaska, pero llegaron muy dentro de Europa, de América del Norte, ¿no? Totalmente. Se llegó desde la frontera de lo que es la actual frontera de México hasta lo que podríamos llamar la frontera de Canadá. Toda esa parte, desde el Mississippi, desde la cuenca del Mississippi hasta el oeste, pues era territorio, llegó a ser territorio español totalmente. Porque claro, en la calle, ¿no? En las conversaciones todavía persiste esa expresión de más se perdió en Cuba, ¿no? Que hace alusión a la pérdida de las colonias en 1898. Quizás, no sé si es porque es lo último que nos pasó, pero que a veces parece que vivimos más o nos gusta más hacer referencia a esas pérdidas que al momento ese en el que no se ponía el sol en nuestro sí, país. Pues es lo que yo señalaba un poco antes del libro, es decir, que parece que siempre hablamos de las derrotas mucho más que de las victorias, ¿no? Y no, bueno, pues evidentemente este país tuvo un momento en que fue primera potencia y fue un imperio mundial, eso está claro, aunque ahora, bueno, pues por mucho que uno se empeñe en tratar de disimular ese hecho, es verdad, durante 150 años pues, realmente fuimos lo que son los Estados Unidos actualmente casi en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí pues se han perdido batallas, pero es verdad que siempre tenemos un cierto sentido masoquista que siempre nos lleva a hablar mucho más de las desgracias y de las derrotas que de las victorias, ¿no? Entonces, bueno, pues si ahora, por ejemplo, hablamos de quién se acuerda, por ejemplo, de Cartagena de Indias o quién se acuerda de Pensacola, que fueron grandes victorias españolas sobre los ingleses, además, precisamente. Por ejemplo, todo el mundo habla de la Armada Invencible, sí, la gran derrota de la Invencible, ¿no? y tal. Sin embargo, casi nadie habla, o se habla muy poquísimo, de la derrota que sufrieron los ingleses muy pocos años después, un par de años después, cuando creyendo que ya España estaba derrotada, después de que el fracaso de la Invencible, que en España nunca se llamó así. Era la Gran Armada. Era la Gran Armada, sencillamente. Después del fracaso de la Gran Armada, entonces Drake organiza una gran expedición naval que intenta conquistar La Coruña, fracasa, está la famosa María Pita. Igual, fracasa de manera rotunda, los británicos intentan después conquistar Lisboa, fracasan también de manera rotunda y al final se tienen que retirar, intentan tomar Cádiz, también fracasan y al final se tienen que retirar perdiendo muchísimos barcos y muchísimos hombres. O sea, que se la devolvimos. O sea, pues en gran medida. Hablando popularmente, se la devolvimos. En gran medida, sí. Sin embargo, se habla de la Gran Armada. Se habla solo de la Gran Armada y no se habla de la gran derrota de Drake, ¿no? Pero fíjese, otro momento crucial, yo creo, en la historia que usted refleja en el libro es la batalla de Lepanto, en el que, bueno, en el año 1571 se para el avance de los turcos, ¿no? El avance turco. Y dice, por ejemplo, escritores como Javier Reverte, que si esa batalla no la hubiéramos ganado, la coalición mandada por España, hoy probablemente nos llamaríamos Mohamed o Fátima, o que hubieran llegado el Islam hasta aquí, ¿no? Pues muy probablemente. Realmente España tuvo España tuvo un problema muy grave con eso. Es decir, la potencia turca durante todo el siglo XVI era una potencia enorme, y nosotros teníamos una gran costa, que era toda la costa mediterránea, expuesta a continuos asaltos de los corsarios que venían tanto desde el norte de África como desde el oriente, como desde el este del Mediterráneo. Uh-huh. Entonces, si cualquiera que vaya a las costas españolas de Levante verá enseguida las famosas torrecillas ahí aisladas, torreones aislados, que eran simplemente atalayas. El Levante español. El Levante español, pero desde el Cabo de Creus hasta Huelva, está lleno de atalayas, está lleno de torreoncillos que eran simplemente puestos de vigía, puestos de observación para observar la llegada de los corsarios, la llegada de los piratas. Y eso duró mucho tiempo y toda esa zona del litoral español quedó prácticamente deshabitada, quedó prácticamente vacía durante siglos. De hecho, claro, si te das cuenta que en el Levante, por ejemplo, los pueblos están todos en alto y ahí prácticamente no hay pueblos en las partes bajas, no hay pueblos cerca de las playas. Bueno, ahora ya sí, pero... sí, por la expansión turística, pero en un momento determinado... Lo situaban en la parte más alta, pues precisamente porque estaban expuestos a las incursiones estas corsarias y piráticas y tal. Y esa victoria acabó un poco con ese peligro, ¿no? Esa victoria
desde el punto de vista militar fue importantísima porque a partir de ahí, digamos, los turcos dejan de ser una amenaza inmediata y digamos, con posibilidades absolutas de triunfo sobre lo que pudiéramos llamar el occidente de Europa. Es decir, es cierto que los turcos rehacen su flota. La batalla desde el punto de vista militar no se explotó bien. Hubo muchas disensiones entre los cristianos, todo eso se ha dicho y además está. Pero sin embargo, el hecho clave desde el punto de vista estratégico es que a partir de Lepanto los turcos dejan de ser un peligro para Europa. Hay incursiones piráticas. Pero ya esa amenaza grande ya dejó de preocuparnos, ¿no? Con una particularidad, es que en España existía una quinta columna musulmana, digamos, importante, lógicamente, que era la quinta columna de los moriscos que no habían sido asimilados y con los que evidentemente existía una barrera, y entonces esta gente de una manera natural, puesto que en definitiva eran sus hermanos de religión, claro. y por otra parte aquí también se les perseguía bastante, entonces lógicamente estaban muy deseosos de ayudar claro. Entonces era una quinta columna importante. De hecho, la rebelión de las Alpujarras, cuando en el año 1570, la gran rebelión de las Alpujarras, llegan a desembarcar tropas turcas en las costas de Granada para ayudar a los moriscos. Lo que pasa es que, bueno, pues eso al final... Y un año después ya vino Lepanto y ya se acabó. Pero fíjese que lo que hablábamos antes, en Lepanto, pues lo conocemos por Miguel de Cervantes, ¿no? Que quedó manco en esa batalla. Pero hubo otra batalla contra los turcos, contra los persas en ese momento, muchos siglos antes, que fue la batalla de Maratón, en la que hoy todo griego está orgulloso de esa batalla. La batalla de Maratón tiene ahí un monumento, toda una serie de actos en torno a recordar ese momento, y en el Lepanto nosotros tampoco es que lo recordemos mucho, siendo lo mismo, parar el empuje de los persas o de los turcos, ¿no? Pues es el destino de Europa, es decir, la eterna división de Europa. En un momento determinado, lo mismo que ocurrió con lo de las navas, determinadas potencias navales de Europa se unen, claro. Porque el Papa casi se lo ordena, porque no había mucha... En Venecia, que odiaba a Génova, pues y sobre todo España, que en ese momento también pues tenía mucho que decir, pues dice, bueno, ya está bien, esto hay que frenarlo. Y esa unidad hace que se consiga. Se une Venecia con Génova, que parecía casi imposible, el papado pone ahí también dinero y algunas naves, y España sobre todo lo que pone es en su enorme potencial bélico en ese momento, y eso, unido a la fortuna, que en definitiva también es compañera de cualquier victoria, pues es lo que convierte Lepanto en una batalla decisiva, claro. Y también comento una cosa curiosa en el libro, que a pesar de que los siglos han dotado a la tecnología bélica de elementos muy avanzados, siempre va a contar más el factor humano, por muy avanzada que sea la tecnología bélica, ¿no? Es algo que nunca hay que perder de vista. Eso, estamos en una fase muy innovadora, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque la guerra va siendo cada vez más una guerra de máquinas, ¿no? Es una guerra, digamos, a distancia, una guerra ya informática en muchos aspectos, ¿no? Pero sin embargo, todas esas máquinas y todas esas artilugios bélicos, es decir, toda esta tecnología que está enormemente desarrollada, siempre tiene detrás al hombre, ¿no? Y entonces, en definitiva, es la voluntad de vencer lo que en un momento determinado hace que una guerra se gane o no se gane. Es decir, si en un momento determinado tú dispones de toda la tecnología del mundo y sin embargo no tienes la voluntad de vencer suficiente, pues entonces habrá, por distintas razones, habrá motivaciones diversas que te impidan llegar al final, con lo cual Y luego también es importante tener en cuenta que pese a todo, y esto se está viendo por ejemplo en las guerras como Irak y Afganistán, a pesar de toda esa abrumadora superioridad tecnológica, al final el hombre tiene que ocupar, es decir, alguien tiene que pisar el terreno para decir esto es mío. Fíjese, en Irán, Afganistán, Libia incluso, que se bombardeó Libia, pero nunca se puso allí el factor humano, ¿no? Claro, y entonces ahí es donde en un momento determinado pues la capacidad de resistencia, es decir, ese factor humano,
hace que pueda decantarse Claro. una contienda en un sentido o en otro, porque en definitiva el grandullón, por llamarlo de alguna manera, a veces también se cansa de dar golpes. Claro. Y entonces a veces el grandullón basta que le haga una herida para que ya no pretenda, no siga más adelante, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el que no tiene nada que perder o que tiene que poco que perder, pues le da igual que le haga una herida o que le hagan 8, a lo mejor él va a seguir igual, y al final resulta que es el grandullón el que se asusta. Fíjese lo que está pasando tal cual en Afganistán o en Irak, retirada de tropas de la Alianza Internacional, ¿no? Efectivamente. Y una cosa más, es curioso porque luego en el siglo XX, que también llega, la última batalla que refleja, si no me equivoco, es la de Bailén, de 1808, en su libro, que fue, bueno, se lucha contra los franceses, pero justo después de esa batalla cuenta que desestabilizó el país para perder las colonias en 1898 y que el siglo XX nos dedicamos básicamente a pelearnos entre nosotros mismos. Yo creo que ese es el gran drama de nuestra historia, es la desunión, esta especie, digamos, de vocación cabileña que nos caracteriza y de dispersión, de falta de solidaridad, en definitiva, que se acentúa muchísimo, pues en la época de ya en que alcanzamos, digamos, la cima, un poco, en este caso sería la cima de nuestra decadencia, ¿no? Que podría ser en el 98, ¿no? Y entonces es trágico, pero la verdad es que a partir de la guerra de la independencia contra los franceses, pues realmente España internamente es un guirigay. Esa fue la última vez que estuvimos unidos como nación. Desde el punto de vista del enemigo exterior, sí. Fue la última vez que estuvimos unidos y tal. Entonces, lo otro han sido ya guerras intestinas que además de la que surgieron grandes jefes militares, como pueden ser, por ejemplo, Zumalacárregui o Cabrera, o Espartero, pero sin embargo ya son guerras de españoles contra españoles. Es decir, yo eso no puedo considerar victoria desde el punto de vista nacional, ¿no? Ahí no hay grandes batallas, no hay ningún viento de gloria en esas batallas. Claro, hombre, hubo en África, como sabe, ha habido batallas importantes en el tiempo de Prin, incluso en América, no todos fueron, a pesar de que, bueno, al final pues se perdió América, pero no todos fueron también derrotas, es decir, incluso un general como Morillo pues llega a derrotar a Bolívar un par de veces y por ejemplo hubo generales españoles que tuvieron victorias, pero bueno, digamos que no son comparables a lo que fueron las grandes victorias de la época en que estuvimos unidos y éramos algo en el mundo, éramos bastante en el mundo. Bueno, pues nos quedamos con ese recuerdo, que no debemos olvidar esos vientos de gloria. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros.